Vamos a ver ahora cómo es entonces que se revierte la situación y el proceso revolucionario retoma su curso. La vuelta de Fernando VII a España en realidad había tenido efectos contradictorios. Por un lado, logra resolver esa contradicción que tenían los antiguos liberales y permite realinear ahora a la corona con en torno a los sectores pro-absolutistas que eran de hecho los que estaban durante todo este periodo habían sostenido el orden colonial hispano en América. Pero por otro lado, la política férreamente absolutista de Fernando VII no le va a dar ningún lugar a una posible negociación con los sectores independentistas. Y esto los va a empujar a seguir adelante aún en esta situación crítica. Lo cierto era que el proceso revolucionario, aun cuando en ese momento estaba en una profunda crisis, había avanzado ya lo suficiente como, como para hacer ya imposible una simple vuelta atrás al statu quo anterior, que era lo que quería Fernando VII. Bueno, vamos a ver entonces cómo es que se produce finalmente la, la culminación del proceso revolucionario en la Nueva Granada. Bolívar entonces, con el apoyo de Petión y los británicos, arma una flota y desde ahí invade la isla de Margarita en 1816. Por su parte, Santiago Mariño y Manuel Piar van a empezar a lograr algunos éxitos militares importantes y a recuperar cierta parte del territorio. Manuel Piar va a ser un general mulato que va a lograr ascender por sus méritos militares, pero esto va a generar fuertes desconfianzas por ser mulato y va a terminar siendo eh, acusado de sedición y fusilado. Bolívar en todo momento tenía un temor por lo que conocía entonces como el peligro de la pardocracia. Bolívar ahora vuelto a Venezuela, cambia la estrategia, aprovecha las disensiones que se habían producido dentro del propio bando realista y los llaneros que en ese entonces al mando de Boves se habían aliado con los realistas, ahora chocaron con Morillo y Bolívar aprovecha y establece una alianza con el nuevo líder de los llaneros que es José Antonio Páez. Entonces lo que hace ahora es internarse en el interior de Venezuela y desde los llanos invadir, va a invadir Caracas. Desde ahí entonces va a lanzar también la campaña libertadora a Nueva Granada, también ahora con un fuerte apoyo de los británicos. Se hace ahí el Congreso de Angostura, donde en 1819 se proclama la República de Colombia, que comprende lo que se conoce como la Gran Colombia, que abarca el conjunto del anterior virreinato de Nueva Granada. Lo que abre las puertas a la capital, a Bogotá, va a ser la batalla de Carabobo. Morillo, mientras tanto, ya derrotado, se recluye en el puerto, desde donde va a seguir resistiendo todavía un tiempo más, ¿no? Una vez ocupado ya finalmente la capital de Colombia, lo deja a cargo del gobierno Bolívar a Santander, que era uno de sus lugartenientes, y él marcha hacia Ecuador y finalmente avanza hacia Perú. Una vez en Ecuador va a tener la célebre entrevista con San Martín, donde San Martín le cede el mando de la campaña libertadora a Bolívar. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que ambos llegan allí
en una situación de una profunda desigualdad. San Martín había ocupado Perú, pero Perú se encontraba en un caos político y no le respondía, no tenía ningún estado atrás que le respondiera, mientras que eh, Bolívar llegaba a Guayaquil como a la cabeza de un estado. Bueno, vamos a ver entonces cómo se produce ahora la independencia de Perú. En todo este periodo habíamos visto, Lima había recuperado la hegemonía que había tenido anteriormente, antes de la división del virreinato del Perú. Y de hecho, Lima, Perú, va a ser el centro de las fuerzas contrarrevolucionarias. Desde Lima, primero el virrey Abascal, bueno, y luego Goyeneche de la Serna, que le van a suceder, van a ser clave en la recuperación del resto de la América del Sur para la corona. Salvo nunca va a poder entrar, es cierto, a Buenos Aires, y el interior de lo que es hoy la Argentina va a quedar entonces bajo poder de Buenos Aires. Pero sobre todo el punto clave, que es el Alto Perú, donde estaban las minas de plata, van a volver ahora a colocarse bajo la influencia de Lima. Bueno, esto, saben, se revierte a partir de la estrategia militar sumamente brillante de San Martín, que ve que a través desde el Alto Perú no iba a poder penetrar y decide marchar hacia Chile. La caída de Chile va a ser un golpe fuerte para Perú, porque Chile es el principal proveedor de grano a Perú. Y finalmente, bueno, monta la flota con Lord Cochrane y derrota a la flota realista en Lima y pone sitio a Montevideo. Ahí el de la Serna, que aparece entonces ya gobernador, decide entonces evacuar la capital por miedo a verse sitiado y iba a ser fácilmente aniquiladas así sus tropas. Decide retirarse a la sierra, a Cusco sobre todo, que es donde en realidad se encuentran los principales recursos económicos del Perú. En Lima, San Martín entonces firma el acta de independencia, va a abolir el tributo indígena y se va a declarar protector del Perú. Ahí se convoca un congreso constituyente y se designa una junta gobernativa que va a estar designada por José de la Mar, que es ahí entonces que San Martín marcha hacia Guayaquil. Cuando se retira San Martín, la situación militar por un lado no se afirma porque los realistas siguen resistiendo desde la sierra, y en Lima hay una situación sumamente inestable. Hay una cierta desconfianza, por un lado, hacia lo que consideran como una invasión de un ejército extranjero, de argentinos y chilenos. Además, uno de las figuras que es ministro, Bernardo de Monteagudo, un argentino que había participado del proceso revolucionario en el Río de la Plata, va a despertar muchas resistencias en Lima. En 1823 finalmente se va a designar como presidente a José de la Riva Agüero, mientras se va a realizar lo que se llama la campaña de intermedios. La campaña de intermedios era una estrategia que diseñó el propio San Martín, que consistía no en dirigirse directamente a la sierra, sino completar la conquista del resto del territorio desde los puertos intermedios. Bueno, Santa Cruz y Gamarra
van a ser los que van a estar a cargo de esta segunda campaña de puertos intermedios, que luego van a ser figuras muy importantes en la región. Mientras tanto, el gobierno de la Riva Agüero no se sostiene en Lima. De hecho, los realistas logran ocupar la capital, Lima, luego evacúan la ciudad, Torretable sigue siendo presidente, pero quien logra estabilizar finalmente la situación en la región es cuando entra Bolívar. Bueno, Riva Agüero va a ser apresado y Bolívar instaura una dictadura. Y desde ahí entonces completa la conquista de la región en 1824, con las batallas de Junín y Ayacucho. Se considera que finalmente terminan las guerras de independencia, aunque algunos resabios realistas van a seguir, y quien va a estar a cargo de la campaña contra ellos va a ser Sucre. Pero básicamente para 1824-1825 se pone término entonces a esta etapa de guerras de independencia. Como vimos, eso que se pensó originalmente como un proceso relativamente sencillo, casi automático, de traspaso del poder una vez que había quedado vacante la monarquía, va a terminar dando como resultado una larga guerra civil, 15 años. De hecho va a ser una guerra civil porque los que se van a enfrentar en estas guerras van a ser siempre sectores locales. Tanto realistas como patriotas van a ser fuerzas que se montan desde las propias colonias. Si bien, bueno, en el caso de Morillo hubo una intervención española, pero España tenía muy pocas posibilidades de intervenir en ese entonces. Esta larga guerra civil va a dar como resultado una enorme destrucción de recursos, tanto materiales como humanos. Los circuitos económicos, los sistemas de producción y también la población va a ser fuertemente diezmada. De hecho, va a haber un descenso demográfico en la zona. Es esto que va a tener profundas consecuencias después en las dificultades que van a encontrar para su afirmación los nuevos estados independientes. Lo que vamos a ver entonces ahora es cómo se produce la independencia de México. Vamos a ver a continuación los dos últimos procesos revolucionarios que se dan en América Latina, que son el de México y luego vamos a ver el de Brasil. El del Río de la Plata, como saben, no lo vamos a ver porque lo van a haber visto ya en Historia Argentina. En México, el primer levantamiento importante, la primera crisis importante se produce en 1808 con la llegada de la noticia de la vacancia real, que se forma allí una junta que paradójicamente va a estar convocada por el propio virrey, que es Iturrigaray. Frente a esto, los criollos se levantan contra Iturrigaray, lo deponen y designan ellos un nuevo virrey que va a ser Pedro de Garibay. Como vemos ya entonces acá, también en esta zona, al igual que Lima, México va a ser uno de los grandes centros del poder político y económico de España en América. De hecho, México va a ser aún más importante que Lima. México va a aportar cerca de la mitad de todo el tributo de las colonias a España. Es indudablemente la colonia fundamental, la región fundamental para España y América. Y ahí los criollos van a tener un rol
contradictorio, y vamos a ver cómo el proceso que conduce a la independencia de México va a ser también, va a tener características bastante paradójicas. Bueno, lo cierto es que el levantamiento de los realistas contra Iturrigaray va a crear una situación anómala, porque en su intento de defender la legalidad y el orden colonial, van a verlo trastocado desde el momento en que depusieron un virrey designado por la corona y van a haber puesto un virrey que los designaron ellos mismos. Bueno, en 1810 también es que se produce finalmente el levantamiento. El 16 de septiembre de 1810 es recordado en México y celebrado como el Día de la Independencia, aunque en realidad vamos a ver que no fue entonces que se produjo realmente la independencia de México. Este primer movimiento revolucionario se inicia en la zona del Bajío, que es una zona especial, está fuera de la zona nuclear donde estaba el núcleo del poder español y que era también el centro del poder político de las civilizaciones prehispánicas. El Bajío era una zona de cultivo de trigo, que no es un cultivo tradicional precolombino, y donde la población no eran indígenas de comunidad, sino indígenas que habían migrado a la región y de alguna forma se encontraban aculturados. Bueno, ahí donde se inicia un complot independentista, cuando va a ser denunciado el cura, el párroco local, Miguel Hidalgo, se entera de que vienen a apresar a todos los líderes de la revuelta, entonces decide convocar a la población a la iglesia local y desde ahí lanza el grito de Dolores, que es el grito de independencia. Este movimiento va a tener un muy fuerte apoyo popular, sobre todo en el norte, en el Bajío y en el norte, en la zona minera, pero cuando entra en la zona nuclear, ese apoyo se va a ver mermado. Y si bien logra ponerle sitio a la ciudad de Montevideo, ahí ya el fervor patriótico ante la resistencia de la capital va a ir mermando. Aquellos que participaron de ese movimiento, aunque era un ejército enorme, van a terminar desertando, retirándose, volviendo a sus poblaciones de origen y finalmente va a terminar siendo derrotado el movimiento. También van a surgir diferencias una vez que empiece a mermar el apoyo entre sus líderes, Hidalgo y Allende, y algo que va a despertar también mucho recelo en la élite criolla sobre todo, va a ser una serie de saqueos y violencias que se produjo con la entrada de tropas de Hidalgo a la ciudad de Guanajuato, que era la ciudad minera. Bueno, finalmente va a ser derrotado el ejército de Hidalgo por Félix Calleja, que va a ser el enviado del entonces virrey Venegas. Calleja va a ser después también virrey, y Hidalgo va a ser finalmente fusilado en 1811, lo que fue también un hecho sumamente traumático, porque nunca había sido fusilado un párroco hasta ese momento. El movimiento revolucionario continúa, sin embargo, esta vez por otro cura, José María Morelos. Esta vez va a ser un movimiento bastante mejor organizado. Morelos va a hacer un congreso desde donde va a declarar la independencia en 1813. En el mapa pueden ver la zona que va a controlar en ese entonces. Morelos, las tropas de Morelos van a controlar prácticamente todo el sur de México.
En 1814, como vimos, se había producido la restauración de la monarquía en España y va a haber sido derogada la Constitución de Cádiz. Entonces Morelos aprovecha y sanciona una nueva constitución, que es la Constitución de Apatzingán, donde retoma aquellos principios liberales consagrados en la Constitución de Cádiz como un medio para atraer la simpatía de la población criolla que había sido beneficiada por esas leyes liberales. Bueno, Morelos, sin embargo, va a ser derrotado también y finalmente fusilado, al igual que Hidalgo. Van a seguir igual los focos insurgentes. Y la política de España va sobre todo con la llegada del nuevo virrey Apodaca, va a ser más bien conciliador, y esto no va a ayudar mucho en la lucha. La resistencia nunca va a amenazar ahora el poder político, el centro del poder político que estaba en la Ciudad de México, pero sí va a mantener al nuevo poder colonial en México en un estado de guerra permanente, lo que va a suponer un consumo de energías y de recursos importantes que, si bien no van a amenazar el poder político de México, sí lo van a desgastar lentamente. De todas formas, lo que va a producir finalmente la caída de México va a ser nuevamente un hecho que se va a producir en la península y no en México, que va a trastocar nuevamente esta situación. Podemos decir que, aún con sus contradicciones, para 1815 el poder monárquico había sido restablecido en México. Nuevamente esto se va a volver a revertir y vamos a ver el modo paradójico en que esto se va a producir en México.